Hola, muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el sustrato Biodesert, un sustrato desértico para animales, por ejemplo, como puede ser pogonas, uromastyx, nephrurus, tarántulas, cualquier animal desértico que podamos tener en casa, que queramos darle un terrario lo más parecido a lo que es su hábitat natural, con este sustrato lo vamos a conseguir. Es un sustrato que una vez que lo trabajemos quedará completamente compacto, completamente seco y hará que sea un espacio superárido, que es lo que necesitamos para animales, por ejemplo, como este. Esperad un momento, vamos a hacer un sorteo. Vamos a sortear 5 kilos de este sustrato, lo que es una bolsa. Si llegamos a los 500 likes, dale a like, 500 likes. Para participar, lo único que tienes que hacer es dejar abajo tu nombre y los dos apellidos y de dónde eres. Si llegamos a los 500 likes, hago el sorteo para que uno de vosotros se lleve a su casa este sustrato. Solo será a nivel nacional el sorteo. Si esto sigue bien y llegamos a los 500 likes en poco tiempo, en el próximo vídeo que monte, volvemos a hacer otro sorteo y vuelvo a sortear algo interesante que os puede ayudar a todos para montar o hacer montajes bastante interesantes en vuestra casa. En vuestras manos está que sigamos haciendo sorteos casi semanalmente. Pues nada, ahora sí que os dejo con el vídeo. Vamos a ir a ver con el montaje, a ver cómo queda y espero que sea de vuestro agrado. Bueno, pues aquí tenemos el sustrato Biodesert. Lo podéis encontrar a través de David Okidoki, Reptile House, en plantas para terrarios. Os dejaré por aquí el logo, los enlaces o lo que sea para que podáis contactar con ellos en su página web. Vamos a ver qué tal funciona. Lo vamos a abrir. A ver si lo podéis ver. ¿Cómo es? Está todo hecho, mezclado todo a mano. Lo hacen todos ellos, lo empaquetan todos ellos. Y vamos a ver cómo queda esto una vez que lo trabajemos. A ver, un momento. Vale, lo tendríamos ahí. Yo lo he echado aquí, si no en un cubo donde vosotros veáis. Vamos a echar el agua. Hay que mezclar con agua. El porcentaje un poco a ojo lo voy a hacer. A ver qué tal. Cuando vea que la masa esté homogénea, la dejamos así, ya está. Si nos pasamos de agua, pues habrá que retirarla. Entonces, trabajando, ¿lo ves? Estoy trabajando un poco y ir mezclándolo. A ver qué tal queda. Bueno. ¿Veis cómo va quedando la textura? Creo que está bastante bien de agua, no le voy a echar más. Yo creo que así tengo más que suficiente. Si no, luego le echaremos más. Es la primera vez que trabajo este sustrato, pero yo creo que la cantidad de agua que le he echado es la correcta. Vamos a acabar de hacer esto. Lo paro un momento y vamos hacia el terrario. Un segundo. Bueno, he volcado todo lo que es el sustrato en el terrario. Vamos a intentar, voy a hacer la mitad del terrario, pero ahora le daremos un poco de volumen con piedras. Lo voy a esparcir. Y a ver cómo... Vamos a ir metiendo... Tengo aquí bastante roca, bastante piedra. Le vamos a dar... Le vamos a dar altura con rocas. En este caso son pizarras. A ver cómo las voy colocando. Voy a intentar no cortar, lo voy a dejar tal como lo voy haciendo, para que vais viendo. Si me equivoco, pues volvemos a empezar, lo voy a reiniciar y ya está.
Voy colocando, voy a llenar esto de aquí todo bien para que no se me metan luego los bichos y no se metan lo que son los grillos ni nada, y naturalizar un poco todo. Como esto luego se tiene que quedar completamente seco, le haremos altura, a ver. A ver, vamos a ir dándole. Tengo bastante pizarra, la verdad que de varios montajes que tenía. Es ir dando un poco la altura que queramos darle. Perdonad el ruido, pero para hacerlo en directo así, tengo que ir trabajando de esta manera. Bueno, aquí estáis viendo ya un poquito la forma que quiero que coja. En la parte trasera vamos a intentar meter algo así, un poco más de altura. Aquí tengo una bastante grande, la vamos a meter aquí. Está aquí. Aquí le meteremos esto de aquí. Sacaremos un poco de sustrato. Aquí no me hará falta. Vale. Como os digo, no quiero cortar, para que veáis más o menos cómo hago el montaje. Que tardemos un poco más. Vale. Aquí le haremos una pequeña cueva. Y voy rellenando todo lo que son los huecos, los voy rellenando. No sé si se ve bien, yo creo que sí. Toda la esquina esta igual. Vale. No sé si se va viendo cómo va quedando. Todo esto se tiene que secar, se tiene que quedar como si fuera, digamos, barro seco. Voy a poner algún tronco, esto de aquí. Vale, así mejor. Bueno, sería algo así. Ahora dejaremos secar y a ver cómo, y os enseño cómo lo dejo. Haré la mitad con esto y la mitad, porque no me llega, no tengo más, en este momento lo haremos con otro tipo de arena. Pero para que veáis la zona esta, como quedará toda súper dura, la veréis ahora, bueno, pasarán unas horas. Lo mejor es dejarla bien una semana a secar. No sé si me dará tiempo de dejarla tanto tiempo, pero por lo menos un día o dos se lo voy a intentar dejar secar y luego seguimos grabando. Bueno, pues ya estamos aquí 24 horas después.
Fijaos cómo está ya el sustrato, completamente duro, está como una piedra. No sé si veis la sensación, ¿la veis? Quiero que la notéis, cómo se queda este sustrato para que tengáis una referencia. Como os digo, este sustrato para ir bien tiene que estar 5 días bien para que coja la dureza máxima que puede coger. Sería lo suyo para que quede completamente seco. Pero bueno, ya veis que en 24 horas no os engaño, son 24 horas solo lo que han pasado. Y mirar cómo la tenemos ya, cómo está esto de duro. Queda súper naturalizado. Este es el sustrato que yo usaba normalmente. Y este es el nuevo. La verdad que estoy muy contento con el resultado. Esto es un terrario muy grande. Es un terrario de 1 metro por medio metro de ancho. O sea que es un espacio muy grande. Es para un macho de pogona que tengo, que vive aquí solo. Y bueno, y la verdad que me he quedado súper contento con el sustrato. No sé qué os parece. Hay que acabarlo todo. Todo esto lo pondremos con roca de esta de pizarra. Haremos toda esa parte también de roca de pizarra. Y cuando pida el sustrato nuevo para vuestro sorteo, porque hay que llegar a los 500 likes y haremos ese sorteo, compraré un sustrato para vosotros y me compraré 2 para mí para acabarlo todo y lo volveremos a enseñar. Y lo enseñaré luego cómo queda completamente cuando pasa más o menos una semana, cómo queda todo hecho. Lo naturalizaremos todo el terrario y veremos el resultado final. Espero que os haya gustado, así ya tenéis una referencia de este nuevo sustrato. Y nada, suscribiros, darle a like, vamos a por los 500 y empezamos a hacer sorteos en el canal. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.